17. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por la lectura de tu santa palabra, que constituye para nosotros una bendición y privilegio, pero particularmente no solo por el hecho de leer, sino enmarcar la vida nuestra a la luz de esta palabra tuya, que norma las particularidades de nuestra vida en sus diferentes dimensiones. Ahora, al exponerla, que haya claridad de parte de tu siervo y también sensibilidad en los que conforman la iglesia presente, para que además de entender, vivamos, Señor, acatando lo que tú nos dices a través de ella. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Tenemos, hermanos, el título del tema de hoy en nuestro boletín. A mí se me pasó, hermanos, el anotar una palabra previa al título que tenemos allí. Después lo mandé por otro medio, también electrónico, pero creo que ya no fue leído. El tema completo, hermanos, es la sola escritura, y entonces ya lo que está en nuestro boletín: rica herencia de la Reforma. Y como introducción, hermanos, quiero decir tres cosas. Primero, de estas tres cosas, hermanos, recordar y tener presente que la Reforma se dio en un contexto histórico, y que resumo de manera muy rápida. En la historia del pueblo de Dios, en la historia de la iglesia, hermanos, se da en periodos, en etapas muy largas, unos un poco menos, pero finalmente acontecimientos específicos. Por ejemplo, hermanos, del año 30 al año 100, la historia del pueblo de Dios se le conoce como la Iglesia Apostólica, en razón a que en todo este periodo aún vivían los apóstoles, con características propias, hermanos, que no vamos a mencionar porque no estamos, simplemente lo señalamos en términos generales. Del año 100 al 313 se le conoce, así lo señalan algunos, como la iglesia perseguida. Simplemente señalar que la constante en la iglesia en este periodo, 100 al 313, era la persecución de parte de aquellos que no eran creyentes y perseguían a los cristianos. Era, repito, la constante, 100 al 313. Después, hermanos, se da como un vuelco total, y se le conoce del 313 al 476 como la historia de la iglesia imperial. ¿En razón a qué? A que se señala que el emperador Constantino se convirtió al cristianismo, y entonces la iglesia llega a una bonanza, a una tranquilidad, y la persecución no es ya la constante, sino la conversión de muchos en todo ese periodo. Del 476 a 1453 se le conoce como la iglesia medieval,
en razón a que se ubica en este periodo de la historia universal conocido como la Edad Media. Este periodo, hermanos, 476 a 1453, la Iglesia va adquiriendo el perfil, las características con las cuales se queda la que actualmente conocemos como Iglesia Católica, término que nos negamos a darle porque al decir Iglesia Católica y señalarla con este nombre, diríamos que esta iglesia es la Iglesia universal, a sabiendas de que la palabra de Dios no avala que una organización, el nombre que tenga, se le pueda llamar Iglesia Universal o Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Universal, independientemente del nombre histórico que tenga, la Iglesia Universal se constituye por todos los creyentes en Cristo Jesús de todos los siglos. Entonces, ninguna organización visible se puede adjudicar el término so pena de estar en incongruencia con la enseñanza bíblica. Entonces, la Iglesia Presbiteriana, del cual somos parte, no es la Iglesia Universal, es una iglesia más que confiesa a Cristo como su Señor, por lo tanto integra la Iglesia Universal junto con otras iglesias que confiesan lo mismo, aunque tengan un nombre histórico distinto. Entonces, hermanos, pero en ese periodo, 476 a 1454, 53, es la historia de la iglesia medieval que señalábamos está teniendo el perfil con las cuales se quedó la iglesia que conocemos hoy y que correctamente le llamamos Iglesia Papista o Iglesia de Roma. Señalábamos, hermanos, hace 15 días que esta iglesia, es decir, la Iglesia de Roma, que llevaba la voz cantante en la enseñanza a la iglesia en el siglo XVI, intentó construir, y la analogía que utilizábamos era su propia Babel, su propia torre, para que cuya cúspide, con la analogía de Génesis 11, intentara que llegara al cielo. Y enseñaba doctrinas totalmente distintas a la Reforma, o a la palabra de Dios, mejor dicho. Y señalábamos dos cosas respecto al cual desarrollamos el tema, y que fueron esas dos cosas: las penitencias, que señalamos en qué consistía, y particularmente también señalamos las indulgencias, una de las doctrinas muy socorridas y de moda en el siglo XVI, cuando surge la Reforma. Y la Reforma, entonces, hermanos, inicia oficialmente el 31 de octubre de 1517. Y en alusión al tema, señalamos, hermanos, que nos hereda a nosotros la enseñanza que empezó a difundir en aquel tiempo y que nosotros le damos el título de rica herencia de la Reforma. Obviamente lo que vamos a mencionar hoy no es la herencia única, sino una de las muchas que nos heredó y que mencionamos como la sola Escritura, rica herencia de la Reforma. ¿En qué se fundamentó, hermanos, la Reforma? O más bien dicho, o junto con el término la Reforma, ¿en qué se fundamentó la gente, los varones, las personas que iniciaron el movimiento
fundamento de la Reforma, para enseñar, en vez de lo que se enseñaba en ese momento, y que en el transcurso del desarrollo de la exposición lo señalaremos, en qué se basó para empezar a difundir que la enseñanza de su momento estaba descuadrada respecto a las enseñanzas básicas en la historia de la Iglesia, y entonces acuñó su famosa expresión, la sola Escritura. ¿En qué se basó? Y entonces, hermanos, para desarrollar este tema, la sola Escritura, rica herencia de la Reforma, veremos en primer lugar su fundamento. ¿En qué está basada o en qué está fundamentada la expresión la sola Escritura y que es rica herencia de la Reforma? En primer lugar, hermanos, basaremos el sustento de este punto, es decir, su fundamento, en lo que para nosotros es muy conocido, pero que tenemos que retomar para entonces, hermanos, valorar la enseñanza de aquellos varones en el siglo XVI. Primero, su fundamento está en el mandato mismo de Cristo Jesús. Y específicamente, hermanos, en lo que él dijo y escribió San Juan, y que fue lo siguiente: escudriñad las Escrituras, escudriñad las Escrituras. Y el término final del versículo 39 de San Juan 5 es muy significativo. Ellas dan testimonio de mí. Recuerden entonces, hermanos, escudriñad las Escrituras. Retomemos lo que el mismo Jesús dijo en el Sermón del Monte: no he venido para abrogar la ley. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús se refiere, no he venido para abrogar la ley, no se refería únicamente a lo escrito por Moisés en los 5 libros que conocemos como el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, sino que se refería a todo lo que en ese momento existía y que es el Antiguo Testamento. No he venido a abrogarlo, sino a cumplirlo, es decir, darle su verdadero sentido, su verdadero significado, y que los religiosos del tiempo de Jesús lo habían tergiversado y enseñaban sobresalientemente el cumplimiento de la palabra, pero en su forma externa nada más. Y cuando él dice, no he venido para abrogarla, y que luego señala, escudriñenla, lo estamos tomando, hermanos, como un fundamento al cual acudieron los hombres de la Reforma para acuñar la expresión, la sola Escritura. Su fundamento está entonces en el mandato de Cristo Jesús. Y además, hermanos, está ese fundamento en el origen que tiene esa sola Escritura señalada por los reformadores en el siglo XVI. En 2 de Timoteo 3:16 tenemos, hermanos, lo dicho y escrito por San Pablo, y que da base para señalar que la sola Escritura tiene su fundamento en lo dicho en el mandato de Jesús, pero también tiene su base en el origen de esta sola Escritura. 3:16 de 2 de Timoteo, en el que San Pablo escribió: toda la Escritura es inspirada por Dios. Esta sola expresión, hermanos, da pie entonces para decir que la sola Escritura, expresión utilizada por los reformadores, y es para nosotros herencia rica o rica herencia, su fundamento está en el origen que tiene. San Pablo lo señaló:
Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y tenemos, hermanos, la bendición de tenerla, de leerla y exponerla, como en este caso. Y finalmente, hermanos, un tercer señalamiento para exponer que la sola Escritura, su fundamento está en el mandato de Cristo, está en el origen que tiene, porque fue inspirada por Dios, y tiene su razón de ser. Su fundamento está en la vigencia que se le da. Si leemos, por ejemplo, San Mateo capítulo 24, particularmente, hermanos, el versículo 35, el Señor Jesús le está dando esta característica de su vigencia y por lo tanto se constituye en fundamento de la expresión de la sola Escritura acuñada en la Reforma en el siglo XVI. 24:35 de San Mateo dice: de cierto os digo, el cielo y la tierra, estaba leyendo el 34, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué está diciendo Jesús, hermanos? Él está hablando de lo que va a acontecer en el año 70 después de Cristo, que es la destrucción de Jerusalén. Pero a la vez está señalando y respondiendo a la pregunta de sus discípulos: ¿y qué señal nos das de tu venida? Es decir, está hablando de su segunda venida. Y todos los señalamientos que él dice, que él hace, lo remacha con la expresión que tenemos en el versículo 35, cuando dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, tienen vigencia entre tanto la historia humana se esté desarrollando hasta la parte final de la misma, es decir, la parte final de la historia humana. Y entre tanto esto ocurre, el Señor Jesús dice: mi palabra está vigente. El cielo y la tierra pasará, dijo el Señor Jesús, pero mis palabras no. Entonces, hermanos, la sola Escritura, rica herencia de la Reforma, tiene un fundamento. ¿En qué está basado esa base o fundamento? En el mandato de Cristo Jesús, en el origen que esa sola Escritura tiene, como lo señaló San Pablo, y en la vigencia que Jesús le da. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no, es decir, estarán vigentes. En segundo lugar, hermanos, la sola Escritura, que para nosotros es una doctrina que la calificamos como rica herencia y que nos dejaron los reformadores, vamos a ver ahora su significado. Hemos visto su fundamento, ahora vamos a su significado. Para ello, hermanos, les invito a que leamos, busquemos en el último libro del Nuevo Testamento y en el capítulo 22, leeré en voz alta los versículos 18 y 19 de este Apocalipsis 22, y dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritos en este libro. Y si alguno quitare las palabras de este libro, si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida
y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, hermanos, la sola Escritura, rica herencia de la Reforma, entramos a su segundo punto, su significado. ¿Qué querían decir, hermanos, los reformadores cuando empezaron a enseñar la sola Escritura? Que la afirmación está allí, la sola Escritura. ¿Qué estaban negando? ¿Qué afirmaban? ¿Qué aceptaban? ¿Qué estaban rechazando con esta enseñanza? Y hermanos, señalaré 3 cosas que estaban rechazando y señalaré obviamente lo que estaban afirmando. De las 3 cosas, hermanos, estaban rechazando poner a la altura de la palabra de Dios los dogmas que surgían, que producían los papas y que surgían de los concilios que se llevaban a cabo. Entonces, al señalar la sola Escritura, al enseñar la sola Escritura, estaban rechazando y estaban diciendo no a los dogmas de los papas de ese tiempo y los escritos que salían, hermanos, de los concilios. Por ejemplo, hermanos, ¿por qué enseña desde aquellos tiempos, pero se oficializó posteriormente, por ejemplo, la Inmaculada Concepción de María? ¿Qué significa eso? De la Inmaculada Concepción de María. El Papa Pío IX señaló a través de una bula. Recordemos, hermanos, que una bula era un documento en el cual se declaraba y estaba firmado por el Papa y sellado por el sello del Papa, porque la palabra bula simplemente quiere decir sello, literalmente quiere decir sello, pero se refiere al documento escrito, firmado y sellado por el Papa. Y en la bula Ineffabilis Deus, así se conoce esa bula, el Papa IX declaró que la Virgen María fue concebida sin pecado. Por eso es muy socorrida en el lenguaje de la enseñanza romana, cuando se habla de María, se añade sin pecado concebida. Ahora, ¿eso lo enseña la palabra? No. Por eso, el significado de enseñar y de hablar la sola Escritura es que los dogmas y los concilios eclesiásticos, entre tanto violen la letra y principios de la palabra de Dios, no deben ser aceptados. ¿Qué se debe aceptar? La enseñanza de la palabra de Dios, la sola Escritura. A mediados, hermanos, ya en la era moderna, a mediados del siglo XIX, el Papa Pío XII, el que señalé hace rato, Papa Pío IX, el que menciono ahora, es el Papa Pío XII, que declaró por dogma de fe el 1 de noviembre de 1950, declaró que María, que fue madre de Jesús, no murió físicamente como cualquier ser humano, sino que ascendió al cielo en cuerpo, así como, por ejemplo, Elías
o Enoc, personajes del Antiguo Testamento. Declaró por dogma de fe el 1 de noviembre de 1950 el Papa Pío XII la ascensión física de María. No murió. Y hay de aquel sacerdote, independientemente del nivel que tenga, que no enseña esto. De ahí entonces que es una enseñanza preponderante en la Iglesia romana, la ascensión física de María. Finalmente, hermanos, en estos ejemplos señalo un tercero, y concretamente el Concilio de Trento, 1545-1563, que fue un movimiento conocido, o un movimiento como parte de un movimiento más amplio que se conoció como la Contrarreforma. Es decir, la Iglesia romana reaccionó contra la Reforma, y todo ese movimiento se le conoce como la Contrarreforma, y un quehacer específico de la Contrarreforma fue el Concilio de Trento. Y lo cito aquí porque en el Concilio de Trento la Iglesia romana incluyó a la Biblia, al menos la Biblia que ellos editan, los conocidos como libros apócrifos. ¿Y dónde están esos libros apócrifos? Están en el Antiguo Testamento de la Biblia, versión editada por la Iglesia de Roma, que no están en el Antiguo Testamento hebreo, o como dicen unos en la actualidad, no están en el Tanakh hebreo. ¿Y cuáles son los que están en el Tanakh hebreo? Los libros que conocemos nosotros desde Génesis hasta Malaquías. Entonces, en el Concilio de Trento fueron incluidos esos libros. Mencionemos algunos, por ejemplo, los más conocidos, Primera y Segunda de Macabeos, Judith, Tobías, Baruch, entre otros. Un adendum, una añadidura al libro del profeta Daniel, conocido como la historia de Susana. Son parte de los libros conocidos como los libros apócrifos. ¿Y por qué son rechazados por la Reforma y por lo tanto enseñan la sola Escritura? ¿Y por qué no están en el Antiguo Testamento de la Biblia, versión que nosotros usamos? En primer lugar, así muy rápido, porque los libros apócrifos, cuando Jesús enseñó, cuando San Pablo enseñó y escribió, nunca citaron los libros apócrifos. ¿Por qué? Porque nunca los consideraron palabra de Dios. Si nosotros leemos, por mencionar 3 capítulos, hermanos, que contienen lo que conocemos como el Sermón del Monte, San Mateo 5, San Mateo 6, San Mateo 7, Jesús constantemente, y es muy reiterativo, oísteis que fue dicho, escrito está. Estas expresiones son muy socorridas en el vocabulario de Jesús. Oísteis que fue dicho, porque escrito está. Y esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Estas expresiones son muy socorridas en el vocabulario de Jesús. ¿Y en dónde estaban dichas? ¿O en dónde estaban escritos? En el Antiguo Testamento que conocemos nosotros. Ahí está. Nunca citó los libros apócrifos. ¿Por qué? Porque no eran parte del Antiguo Testamento. Alguna información, ya lo hemos dicho en otros tiempos, hermanos. Segunda de Macabeos, ¿cómo termina? He concluido mi obra. Si se logró la perfección, qué bueno. Si me equivoqué y contiene errores, perdón.
parafraseando la parte final de segunda de Macabeos. Por eso no están en el Tanakh hebreo, porque los profetas del Antiguo Testamento nunca declararon la voluntad de Dios, diciendo: si lo dije bien, qué bueno, si me equivoqué, que Dios me perdone. No es lenguaje profético. Ellos declaraban: vino palabra de Jehová a mí diciendo, y entonces desarrollaban toda la declaración que de parte del Señor llegó a ellos. Hermanos, ¿qué decimos nosotros respecto al significado de la sola Escritura? Aquí quiero retomar, hermanos, pregunta y respuesta 2 del Catecismo Menor. Ustedes saben que el Catecismo Menor, su primera pregunta es: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y responde: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Segunda respuesta, al cual estoy apelando en este segundo punto: ¿qué significa la sola Escritura? ¿Qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él? Y la respuesta que dieron en la asamblea de Westminster fue: la Escritura del Antiguo y Nuevo Testamento es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. Entonces no vamos a glorificarle yendo a peregrinaciones que mencionamos hace 15 días. No vamos a glorificarle porque no lo enseña la Escritura, que cuando confesamos nuestros pecados, alguien nos va a imponer castigos y nosotros vamos a cumplir esos castigos para satisfacer. Porque el que satisfizo al 100% las demandas de Dios fue nuestro Señor Jesús. Y para nosotros recibir los frutos de la gracia de Dios, San Pablo lo señaló y lo retomamos hace 15 días: siendo justificados gratuitamente por la redención de la gracia que es en Cristo Jesús. No que participes en una cruzada y si te matan ya te libras incluso del purgatorio. Entonces, hermanos, la sola Escritura, su significado es que ni los concilios determinan lo que debe vivir la Iglesia. Está determinada por las Sagradas Escrituras. ¿Eso significa que la Iglesia de la Reforma se opone a los concilios? No, no se opone a los concilios. ¿A qué se opone? A que los concilios saquen declaraciones doctrinales para la Iglesia que quebranten la letra y principios bíblicos. Porque nosotros también hemos tenido concilios. Por ejemplo, el sínodo de Dort. ¿Pero qué es sínodo? Es igual que concilio, es igual que asamblea. No estamos en contra de los concilios. Estamos en contra de aquellos concilios en los que digan, por ejemplo, en el Concilio de Trento, estos libros, aunque no son palabra de Dios, los vamos a incluir en la Biblia. Allí es la posición contraria de la Reforma y de los que heredamos la enseñanza de la sola Escritura. Los concilios tienen razón de ser si reflejan en sus declaraciones la palabra de Dios. Si contravienen a la palabra de Dios, entonces fuera con ellos. Finalmente, hermanos, la sola Escritura, rica herencia de la Reforma, veremos su alcance. ¿Qué significa eso, hermanos? Hablar de la sola Escritura no significa que tengamos lo que conocemos como Biblia, hermanos, lo tengamos como un libro tipo receta, que para todos los detalles de nuestra vida tiene que haber un versículo que lo avale. No. Entonces, ¿cómo?
Hablar de la sola escritura, ya hemos dicho algunas cosas, no. Ahora, al hablar de su alcance, hermanos, diremos y añadiremos algunas cosas más que tendrán el perfil completo de lo que al respecto creemos nosotros al acuñar y tener esta frase de la sola escritura. Entonces, en primer lugar, no es un recetario. El famoso biblicismo, que vamos a enseñar esto porque entonces está explícitamente en la Biblia, en las Escrituras. No, sino que está, hermanos, el principio, no necesariamente la expresión. Por ejemplo, hermanos, y aquí quiero citar, hermanos, un tema que di a los jóvenes en el evento que ellos denominaron el Segundo Congreso Juvenil. Expuse un tema, hermanos, que le di el siguiente título: Enfoque bíblico de la historia de México. Y lo quiero utilizar precisamente, hermanos, como ejemplo, como un ejemplo de lo que significa para nosotros la sola escritura. En esa conferencia, que estuvo también la hermana Damaris, recordarán que yo dije lo siguiente: en los primeros años de la conquista, hermanos, que fue durante 300 años, un soldado de Hernán Cortés, que se llamó Bernal Díaz del Castillo, escribió la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. La verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Y por mucho tiempo, hermanos, era la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Obviamente uno no acepta nada a pie juntillas, y uno puede señalar de inicio: no es la verdadera historia. ¿Por qué? Porque hay un dicho por ahí que la historia lo escriben los conquistadores, y por lo tanto no es la verdadera historia, porque es la visión de los hechos históricos sucedidos en X tiempos a partir de la visión del vencedor. Y pasó mucho tiempo, hermanos. Un maestro universitario, tengo entendido, porque luego los datos a veces se me cruzan, creo que el año pasado falleció don Miguel León Portilla, que en su momento era profesor emérito, ya no era profesor activo, pero escribió, hermanos, la historia a partir del título La visión de los vencidos. Y es un libro a veces casi obligado, no sé si en la secundaria, pero en la prepa es parte. Entonces, a través de la visión de los vencidos, ya se tiene un enfoque distinto, porque entonces don Miguel León Portilla empieza a abordar en su ensayo como de 100 páginas, un poquito más, libro pequeño casi de bolsillo, con ese título, La visión de los vencidos, porque en primera instancia, pueblo grandísimo, el pueblo azteca, y cómo lo vencieron 500 gentes, apoyados por un pueblo que algunos es pueblo traidor, los tlaxcaltecas, por ejemplo. ¿Y por qué los vencieron? No podemos entender la explicación de por qué un pueblo grande fue vencido si no tenemos la visión de ellos, cómo vieron a los que llegaron del extranjero, y son las primeras cosas que aparecen en el libro La visión de los vencidos, iniciando con una serie de datos que don Miguel León Portillas lo pone bajo los títulos de los diferentes augurios. Y entonces yo decía, hermanos, en la introducción de ese tema que expuse ante los jóvenes, ¿qué debemos tomar en cuenta si alguien se atreviera a una magna obra para ver la historia de México desde el punto de vista bíblico? Necesitamos ir a la Biblia y buscar aquí
¿Dónde está México en la Biblia? ¿Dónde está México? Y vamos a empezar a leer desde Génesis hasta Apocalipsis. En ninguna parte aparece continente americano, en ninguna parte aparece la palabra México, mucho menos historia de México. Por lo tanto, la Biblia no tiene que decir nada sobre la historia de México. Si vemos la Biblia como un libro de recetas, nunca diremos nada sobre la historia de México desde un enfoque bíblico. Y entonces yo dije a los jóvenes, y lo retomo aquí, su alcance. ¿Qué queremos decir con la sola escritura? Ya hemos dicho varias cosas, pero quiero concluir este tercer punto, su alcance, tomando la parte de la palabra que utilicé con los jóvenes y que fue lo siguiente. Por favor, les dije a los jóvenes, y nosotros lo sabemos de memoria, les dije, busquen y lean o digamos de memoria juntos Salmo 24, 1 y 2. ¿Se acuerdan qué dice, hermanos? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El mundo. ¿México es parte del mundo? Sí. Los aztecas, los tlaxcaltecas, los zapotecos, los mixtecos, los mayas de aquel tiempo, ¿no son parte de los que habitan el mundo? Ahora, los redimidos del Señor, escogidos antes de la fundación del mundo, ¿no están en el continente americano? Sí. Hay pueblo fuera del pueblo judío. Hay pueblo fuera de los que en X tiempo hay o son salvos en Cristo Jesús. Para ellos o ellos mismos están incluidos en la historia de la redención. Los sucesos de 1500, concretamente 1519, cuando llega Hernán Cortés a México, y la conquista en 1521, están desligados de la historia de la redención. Es pregunta, ¿están desligados de la historia de la redención y de la historia universal? No podemos ni debemos leer y decir algo sobre la historia de México en 1521 sin tomar en cuenta lo que en 1521 está sucediendo en Alemania. Ni estar, todo debe ser concatenado. En otras palabras, todos estos datos deben juntarse. Y entonces empezar a escribir algo sobre la historia de México desde un enfoque bíblico. ¿Qué tomar nota? De que es parte del mundo. ¿Y el mundo de quién es? Según Salmo 24:1, de Jehová. Y los que habitan el mundo, incluyendo nuestros antepasados, que vivían en lo que hoy conocemos como México, allí hay gente, pregunto, que son objeto de la redención del Señor. Claro que sí. Entonces estos sucesos no pueden ser ligados de la dirección de la palabra de Dios. Entonces la sola escritura significa que si bien no es un libro que da teoría sobre ninguna ciencia, su letra y principios, la sola escritura significa que sí iluminan y establecen criterios para interpretar las ciencias, incluyendo la ciencia histórica. Entonces, hablar de la sola escritura, además de lo señalado, hermanos, es abordar diferentes temas, teniendo en cuenta los principios de la palabra. Pregunto yo a veces a los estudiantes, si el motivo base de la filosofía cristiana son creación, caída, redención, ¿hay algún tema que ustedes pueden abordar sin tomar en cuenta ese marco
que hemos señalado: creación, caída, redención. Si habláramos, hermanos, por ejemplo, de la homosexualidad y la problemática implícita, tenemos que hablar y tener como marco la creación. 2, tener como marco la caída. ¿Por qué se conduce la gente de X forma? Porque vive en pecado. Cualquier pecador, basado en la gracia de Dios, puede ser redimido. Creación, caída, redención. Todo esto, hermanos, está implícito o implicado en la sola Escritura. Ahora, hermanos, como conclusión, quiero señalar lo siguiente. Nosotros vivimos, hermanos, en los que algunos han llamado una sociedad poscristiana. ¿Qué quiere decirse, hermanos, cuando se califica o se dice que vivimos en una sociedad poscristiana? Se quiere decir que vivimos en una sociedad en la que el cristianismo ya pasó de moda, los principios ya no funcionan. Eso es lo que implica hablar de una sociedad poscristiana. Y aquí quiero, hermanos, citar lo que dice el doctor Francis Schaeffer en su pequeño libro con el nombre de Muerte en la Ciudad. Este libro, hermanos, que en algún momento lo pudieran conseguir, es un comentario profundo del doctor mencionado sobre el libro de Lamentaciones y Romanos capítulo 1 y 2. Y lo que quiero señalar es lo siguiente, hermanos. Él argumenta, el doctor argumenta X temática y toma como ejemplo lo siguiente, y que yo lo quiero retomar, de la sociedad actual, hermanos, sociedad poscristiana. En Cantares capítulo 5 se habla, hermanos, de una mujer. En todo Cantares de una mujer y de un varón, que puede ser la novia, el novio. Pero concretamente el ejemplo: está muy arreglada ella y está esperando al varón, al novio. ¿Y cómo lo espera? Con, por ejemplo, un arreglo apropiado. ¿Con qué más? Con los perfumes apropiados de una novia que espera al novio. Y entonces el novio toca para que le abran. No hay respuesta. El novio se aleja. Y entonces la novia o la mujer, porque la palabra novia no aparece, sale y se da cuenta que el novio ya no está. Mi amado, son los términos que aparecen, ya no está. ¿Qué pasa después de esto? Se da cuenta, ya obteniendo, digamos, un principio de allí, se da cuenta que lo bonita que se puso para el novio, incluyendo aromas especiales para el encuentro, pierden sentido. ¿Por qué? Porque el objetivo de ponerse bella, de ponerse bonita, de arreglarse a lo máximo, perdió sentido. Porque ¿qué sirve un vestido bonito o perfumes muy agradables si el objeto del amor, que es el novio, ya no está? Perdió sentido. Y empieza con cierta desesperación a buscar. ¿Y cómo lo toma el doctor Francis Schaeffer? Una sociedad poscristiana, acuérdense, la Biblia no tiene sentido, el cristianismo no tiene sentido, y es la sociedad en la cual vivimos, hermanos.
¿Cuánto íbamos a pensar los que ya somos adultos de que en algún momento nos iba a alcanzar la maldición bíblica, que es fruto del rechazo a Dios? Por ejemplo, mujer con mujer, hombre con hombre, una sociedad en donde la vida licenciosa es una virtud y los valores cristianos son un defecto. Entonces, aunque nos arreglemos bien, es decir, aunque haya policías de diferentes niveles, si Dios no vela, ¿de qué sirve la guardia, hermanos? ¿No dice eso el Salmo 134? Si Dios no vela, en vano están los diferentes niveles de policías. ¿Por qué, hermanos? Porque la sociedad ha decidido no tomar en cuenta a Dios, no tomar en cuenta su palabra, y por lo tanto, hermanos, se resquebraja totalmente. Por eso, hermanos, es pertinente para nosotros el mensaje de la sola Escritura. Es decir, yo escucho, y ustedes han escuchado lo que dice el hermano Juan. ¿Cómo quisiera yo que esta filosofía, esta enseñanza, lo aprendieran desde pequeño mis nietas, ¿verdad? Y ese es el deseo de todos, hermanos. Por ejemplo, Jimenita, por ejemplo, las niñas. ¿Y quién tiene la responsabilidad? Los papás. En el caso de nosotros, la iglesia, dominicalmente. Por eso, hermanos, ¿para qué? Para que nosotros, juntamente con nuestros hijos, vivamos en una sociedad, la sociedad nuestra, de los creyentes, de las diferentes familias, en una sociedad cristiana. ¿Quiénes viven en una sociedad poscristiana? Aquellos que han declarado que la palabra no y que Dios tampoco no. ¿Y qué frutos van alcanzando? Todo lo que vemos, hermanos. ¿Por qué? Porque todo el perfume que se pongan ahorita pierde sentido, cuando el que le da sentido y significado se ha alejado. Cuando Dios, hermanos, se aleja de nuestro escenario, cuidado, porque vamos a empezar a pagar los frutos de su alejamiento, y entonces, hermanos, en vano velará la guardia, en vano edificarán los edificadores, como dice el Salmo 34. Por lo tanto, hermanos, el reto y compromiso que nos involucra a los que aquí estamos es lo que he señalado. Retomemos la Escritura, hermanos. Retomemos la enseñanza de la palabra. Que nuestros hijos no solamente escuchen la palabra aquí, y que sea el reto de cada uno de nosotros, hermanos. Es cierto que leemos particularmente la palabra, pero en nuestra mesa la leemos, por ejemplo, en las 3 comidas, empezando porque tenemos una problemática, hermanos, a veces no comemos juntos, ¿verdad? Desde allí ya empieza algo. Pero cuando coincidimos, hermanos, que hoy llevemos el compromiso de que ese mensaje de la sola Escritura se haga concreto en nuestra vida, aunque sea un versículo, hermanos. Vamos a leer, hijos, o los que integramos la familia, vamos a leer este versículo, añadiendo nuestra oración de gratitud, aparte, hermanos, de las lecturas personales. Que hermanos, sea el compromiso, y que, como hemos dicho, es una herencia que nos dejaron en la Reforma. ¿Por qué? Porque en la Reforma, en el contexto de la Reforma, en las catedrales, en las parroquias, que son los nombres que empezaron a aparecer, la palabra de Dios ya no se leía, hermanos.
¿Y qué hicieron los reformadores? Solamente regresaron a la palabra. ¿Qué les costó? A muchos su vida misma. Y nosotros, hermanos, lo tenemos como herencia. Y sus bendiciones son grandes porque formamos parte del pueblo de Dios. Y que esta herencia, al retomarla, se lo dejemos también a nuestros hijos para que cuando ellos ya no estén, la iglesia siga adelante, porque nuestros niños al crecer y educados en la palabra, la promesa está: instruye al niño en su camino, en este caso el contexto propio de la Biblia, en el camino del Señor, y cuando sean viejos no se apartarán. Nos ponemos de pie, hermanos, para orar. Te damos muchas gracias, Padre nuestro, porque tenemos la bendición de tu santa palabra. Y el que conoce, como dijera el profeta, a su Dios, se esfuerza, porque se extravía el pueblo cuando la palabra, cuando la ley es desacatada, es descuidada, se muestra indiferencia al respecto. La sola Escritura tiene un fundamento, lo que dijo Jesús, la inspiración del Espíritu Santo, como escribió San Pablo, y su vigencia, porque será palabra tuya, será palabra de Dios. Entre tanto, la historia siga su desarrollo. Significa, como lo vimos hoy, que los concilios puedan existir y se deben llevar a cabo, pero si señalan enseñanzas diferentes a tu palabra, no tiene sentido, no tiene significado, y que aunque se llamen iglesias, solo recibirán el calificativo de Jesús en Apocalipsis 2, cuando señala: es solamente sinagoga de Satanás. Que esto nunca ocurra con nosotros y que veamos su alcance de la sola Escritura, la vida toda, como respuesta a su iluminación en la analogía utilizada por tu siervo David, cuando escribe: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y que cada uno de nosotros, particularmente los que somos padres de familia, que instruyamos a nuestros hijos bajo la dirección de tu santa palabra, que este reto sea aceptado y lo retomemos en nuestras vidas. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.